isótopos. Muy bien, entonces en la clase pasada nosotros veíamos cuál era la diferencia entre un átomo y sus partículas subatómicas, ¿verdad? Las cargas, veíamos las diferencias y hablábamos un poco de qué eran los isótopos. Los isótopos son átomos del mismo elemento que difieren en su masa. Y si yo hablo de átomos que difieren de su masa, me estoy refiriendo a que las partículas que hay en el núcleo atómico de esos elementos es diferente. Miren, aquí por ejemplo tengo el hidrógeno. El hidrógeno tiene 3 isótopos, el protio, el deuterio y el tritio. El elemento es el hidrógeno, pero tiene estas 3 varianzas, que son los 3 isótopos que este posee. El más abundante con el que nosotros tenemos interacción es con el protio. Estos isótopos tienen una abundancia que se mide en porcentaje. Como les mencionaba, lo que va a cambiar es las partículas que estos tienen en el núcleo. Por ejemplo, el hidrógeno, que es el protio, es el más abundante, solamente tiene un protón, no tiene neutrones dentro de lo que es su núcleo. El deuterio tiene un protón y tiene un neutrón. Por eso va cambiando, si se fijan, el número de arriba. Y el número de arriba, habíamos dicho en la clase pasada, que significa el número de masa. Y el número de masa es igual a la suma de los protones más los neutrones en el núcleo, ¿verdad? Entonces tenemos el tritio que tiene lo que son 2 neutrones y un protón, logrando un número de masa de 3. Si se fijaron, ¿qué fue lo que no cambió? Vamos a ver a Carlos Marcelo, si me dice Carlos Marcelo, ¿qué fue lo que no cambió? En estos 3 hidrógenos que tengo acá, ¿qué fue lo que no cambió? El átomo, que son todos de hidrógeno. Si ustedes se fijan, exacto, ¿verdad? El No número de cambió protones. el 1. Si se fijan, no cambió el 1. Y el 1 significa número de protones, como dijo su compañero que participó. Entonces, por eso es que definimos como isótopos los átomos del mismo elemento que difieren en su masa. Ahora, como vamos a determinar en esta clase lo que es el número o el peso atómico de los isótopos. Eso es lo que vamos a hacer. En lo que es la naturaleza, los isótopos forman parte de la misma. Casi todos los elementos químicos tienen isótopos. Y aquí, por ejemplo, tengo el carbono, miren. El carbono es un elemento químico que está formado por 2 isótopos, uno que es el carbono 13 y otro que es el carbono 14. Está congelada. ¿Cómo dice, hija? Está congelada. Como les dije, para determinar el peso atómico del carbono, nosotros tenemos que encontrar lo que es el peso de los isótopos, el peso del carbono 13 y el peso del carbono 14. Sumado a esto, me dan el peso atómico del elemento de manera natural. Y para eso vamos a necesitar la siguiente fórmula. Ustedes la escriben ahí. Peso atómico del elemento va a ser igual a la masa nucleídica, que es la cantidad de partículas subatómicas en el núcleo, por el porcentaje de abundancia entre 100. Copien por favor esa fórmula y avanzamos. Muy bien. Me preguntaban por ahí... ¿Cómo se encuentra la masa nucleica? Exactamente, nos conectamos ahorita. Cuando nosotros hablamos de cómo es que se descubre el peso de estas partículas subatómicas, nosotros vamos a hablar de un espectrógrafo de masa, ¿sí? También hay algunos que le llaman el espectrómetro de masa. Con esos tipos de instrumentos elaborados, ustedes ahí en la página 35 tienen quién fue el que lo descubrió, que fue Francis Armstrong de Inglaterra, quien fue uno de los que perfeccionó esos aparatos para lograr determinar con precisión cuál es la masa de los átomos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces es a través del espectrógrafo de masa. Muy bien, continuamos entonces.
Ahí tenemos, vamos a ver un ejemplo de cómo encontrar el peso atómico a través de la masa nucleica de un compuesto. Y vamos a ver la página 35, el ejemplo que les tengo ahí es la página 35. Nos dice, el cromo, ¿observan la pantalla, muñecos? Sí. Sí, muy bien. Bueno, el cromo en estado natural está formado por 4 isótopos, cuyos porcentajes son los siguientes. Tenemos ahí el cromo 50 con un 4.31%, el cromo 52 con un 83.7%, el cromo 53 con 9.55% y el cromo 54 con 2.38%. Cada uno de estos, ¿qué es lo que va a tener? Les dije, va a tener un porcentaje y también va a tener la masa nucleica. Esto siempre les va a aparecer en el ejercicio, ¿verdad? No ustedes lo tienen que buscar por otra parte. ¿Cuáles son las masas? Del cromo 50 es 49.496, del cromo 52 es la siguiente, del cromo 53 es la siguiente y el cromo 54 es la siguiente. Por eso se llama respectivamente. Van en orden. Entonces me piden a mí que calcule el peso atómico del cromo en su estado natural. Muy bien, cuando nos piden entonces este tipo de ejercicios, lo primero que nosotros debemos de saber es cuáles son los porcentajes y cuál es la masa nucleica para aplicar la fórmula. Y vamos a empezar con vamos a encontrar el primer peso. ¿Sí? Vamos a encontrar el peso atómico del cromo 50. ¿Sí? Peso atómico le vamos a colocar. Peso atómico del cromo 50. Y vamos a aplicar la fórmula. ¿Cuál es la fórmula de la masa nucleica? Masa nucleica por el porcentaje de abundancia entre 100. Muy bien. Vamos. Masa nucleica del primero es de 49.496. Muy bien. Muy bien. ¿En qué se va a medir esto? Se va a medir en UMA. ¿Qué significa UMA? Unidad de masa atómica. Escriben ahí. UMA. Unidad de masa atómica. Ya tenemos la masa nucleica. Ahora vamos con el porcentaje. ¿Cuánto es el porcentaje del cromo 50? 4.31. 4.31. Prestemos atención porque vamos a un ejercicio práctico de esto. Miren. Y luego lo vamos a dividir entre 100. Vamos a agarrar nuestra calculadora y vamos a sacar ese dato. ¿Me ayudan, porfa, con su calculadora? Multiplican 4.496 por 4.31 entre 100 y me dan el resultado. 2.13. 2.13. 2.13, pero les van a salir un montón de números. Esos decimales me los van a colocar en esta ocasión y ya les voy a decir qué es lo que vamos a hacer después. ¿Me dan todas las cifras? 2.13, 32, 77, 6. 2.13, 32, 32, 77, 6. Muy bien. ¿En qué se va a medir? Se va a medir en UMAS, unidad de masa atómica. Si ustedes se fijan, los porcentajes se van, ¿verdad? Se van los porcentajes, los cancelamos. Ahora vamos con el cromo 52. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Masa nucleica del cromo 52. 51.940. 51.940. UMAS. Por el porcentaje de abundancia. ¿Cuánto es el porcentaje? 83.7. 83.7. Miren. Entre 100. Multiplicamos y dividimos entre 100. 51.940 por 83.7 entre 100. ¿Me dan el resultado? 43.4737.8. 43.47 378. 378, ¿verdad?
Y se porta mal su puntero, profe, cuando está con nosotros. Siempre se porta mal este puntero cuando estoy con ustedes. 378 UMAS. Miren, ahí vamos. Ahora vamos con el siguiente, que sería el cromo 53. Cromo 53. De nuevo lo mismo. ¿Cuál es la masa nucleica de este? 52.942. 941 UMAS. Vamos con el porcentaje. ¿Cuál es el porcentaje? 9.55%. 9.55. Si se fijan, hasta el momento todo va relajado, ¿verdad? Entre 100, miren. Da 5.0558655. 5.5. Gracias. 5.05. Uh-huh. 58.655. Muy bien, ahí tenemos, miren. ¿En qué se mide? Se mide en UMAS. Ahora vamos ¿Qué con era el UMAS, último. profe? Unidad de masa atómica. Es como decir la unidad en la que se miden estas masas. Hay algunos libros que lo traen como gramos. Independientemente ya se la presente. En gramos también se puede representar, pero lo correcto es decir UMAS. Vamos con el cromo 54 ahora. Dígame, Ana, ¿decía algo? Que si los porcentajes, las masas nucleicas siempre van incluidas en el ejercicio. Siempre y cuando no nos pidan el peso de un determinado isótopo, que es lo que vamos a ver en el siguiente ejercicio. Vamos ahora con el cromo 54. Vamos a ver la masa nucleica de él. 53.939. 939 UMAS. Vamos con el porcentaje. ¿Cuánto vale? 2.38%. Entre el porcentaje que es 100. Se divide entre 100. Vamos entonces ahora. 53.939 por 2.38 entre 100. ¿Cuánto les da? 1.283748 UMAS. 48 UMAS. Muy bien. ¿Y ahora qué es 48.2. 48.2. Bueno, ahí lo vamos a dejar. ¿Qué va a pasar ahora? Que yo ya tengo cuál es el peso de cada uno de esos isótopos y a mí el ejercicio me pide, calcula el peso atómico, me dice, del cromo en su estado natural. Eso es lo que me están pidiendo. Entonces, ¿qué creen ustedes que voy a hacer? Voy a sumar, ¿verdad? Voy a hacer la suma de todos estos pesos de cada isótopo y voy a dar el total. Entonces me van a sumar 2.1338 más 43.47 378, cada uno de esos, y me dan el resultado. Me dan el resultado. ¿Cuánto les va a quedar? Acá ya lo tenemos que dividir entre 100, ¿verdad? No. En la masa usted multiplica las masas nucleicas por el porcentaje y lo divide entre 100. Cuando ya tiene cada uno el peso de los isótopos, lo va a sumar. Eso es lo que estamos haciendo. Vamos a ver ahí, ¿quién me da la sumatoria? Mire, profe, a mí me dio 12.7902.693. No le puede dar 12 porque tenemos uno que vale 43. Me da, profe, 51.9466.711. 51.94. 711. 66.7.
A mí me da 713 al final. 944, 66, 7. Esa es la respuesta que ustedes tienen en la página 35. Muy bien, ¿qué vamos a hacer, jóvenes? Cuando nosotros veamos un peso atómico que tenga lo que son números decimales, significa que ese compuesto tiene isótopos. Ahora, lo que vamos a aplicar aquí, no vamos a colocar ese montón de cifras decimales después del punto, sino que vamos a redondear a ninguna cifra después del punto decimal. Entonces aplicamos la ley de redondeo. ¿Cuánto nos quedaría en este ejercicio? ¿Cuánto sería el peso atómico del cromo? Si lo redondeamos a ninguna cifra después del punto decimal, me va a quedar como 52. 52, ¿verdad? Entonces voy a hablar de que el peso atómico del cromo en estado natural es de 52 UMA. 52 UMA, o también lo podemos encontrar como gramos. Cualquiera de las dos respuestas está correcta. Siempre hay que redondearlo entonces. Siempre al final hay que redondearlo. Pero usted nos va a dar la cantidad de puntos. Sí, pero como les repito, Profe, por eso no vamos redondeando. veamos, pero ya hasta el final. Muy bien, nos dice, el silicio está formado por 3 isótopos, cuyos porcentajes son 92.28, que tiene un porcentaje de 4.67. Hay otro también que tiene un porcentaje de 3.05. Las masas nucleicas de sus isótopos son 27 puntos, esas comas son puntos, 9776, 289733 y 299735 respectivamente. Calcular el peso atómico del silicio a partir de estos datos. ¿Qué es lo que yo voy a encontrar aquí? El peso del silicio. Cópienlo, trátenlo de hacer y les voy a dar 5 minutos para que lo hagan y lo presenten. Tenemos entonces este ejercicio, nos preguntan cuál es el peso atómico del silicio a partir de los datos. Nos dan datos en que nos dicen que el silicio está formado por 3 isótopos. Nos dan ahí lo que es el porcentaje. Vamos entonces a comenzar a sacar el peso atómico de cada uno de esos isótopos y luego lo vamos a sumar. Muy bien, comenzamos con el primero. ¿Cuál es el primer isótopo del silicio? 28. Muy bien, entonces comenzamos, miren, vamos a comenzar con el silicio 28. Comenzamos. ¿Cuál es la fórmula? Masa nucleídica por porcentaje de abundancia. ¿Cuál es la masa nucleídica para el silicio 28? 27.9769. 27.9769 se mide en UMA. ¿Porcentaje de abundancia? 92.23. 92.23. Eso lo vamos a multiplicar y lo vamos a dividir entre 100. ¿Cuánto fue el valor que les quedó? 25.8030 94.87. 25.8030. $25.8030. 94.87. 94 me dicen. Sí, 94.87. 94.87. Lo vamos a colocar todos. ¿En qué se mide? Se mide en UMA. Vamos ahora con el silicio 29, ¿verdad? 9. Muy bien, vamos entonces. ¿Cuál es la masa nucleica? 28.9765. 28.9765. Se va a medir en UMA. ¿Cuál es el porcentaje de abundancia? 4.67. 4.67%. Y lo vamos a dividir todo entre 100. ¿Cuánto les da? 1.3532.
1.3532. 0.255. Me lo vuelven a repetir, por favor. 1.3532. Ujú. 0.255.1. Muy bien. Espero que a todos les estén dando esas mismas respuestas. Ahora vamos con el silicio 30. No sé si yo voy escribiendo porque es una operación básica. No sé si hay alguien le va dando otras respuestas aparte de su compañero Gustavo. Sí. Perfecto, entonces. Vamos ahora con el último isótopo que es el silicio 30. ¿Cuánto es el porcentaje? 29.9738. Colocamos primero la masa, ¿verdad? 29.9738. Estamos colocando primero la masa, luego viene el porcentaje. Ahora vamos con el porcentaje. El porcentaje de abundancia es de 3.10. 3.10 porcentaje. Todo eso lo vamos a dividir entre 100. ¿Cuánto nos da? 0.991. Una sola persona. 0. 9291. Ujú. 87.8. 87.8. Usted, muñeco, se va fijando si le va dando esa cantidad. ¿Hay alguien que tiene una cantidad diferente? ¿No? Muy bien. ¿Cuál es el siguiente paso? Sumar todo. Lo vamos a sumar. Me suman 25.8030 más 1.35. Recuerden que tienen que incluir todas las unidades en punto decimal para redondear hasta el final. Súmenlo, por favor. Me da 28.0854. ¿Alguien más le da una Y ahí respuesta sigue. diferente? Ya como 4 cifras más. Muy bien. 28. .0854. Ujú. 85.22.1. 22. Muy bien. ¿Y qué vamos a hacer con los puntos con las cifras después del punto? Vamos a aplicar ley de redondeo, ¿verdad? Para dejar sin punto decimal esa unidad. Redondeamos 28.08. ¿Cuánto nos va a quedar? 28. Nos va a quedar como 28. Entonces, peso atómico del silicio es de 28. Ubíquenme cuál es el peso atómico que tiene el silicio en la tabla periódica. Una forma para que usted compruebe, una vez le dan los isótopos y usted puede hacer el procedimiento para saber si está correcto el resultado. Lo verifica con la tabla periódica. Muy bien, diferente. En el siguiente ejemplo, que sería el ejemplo 3, dice: el cobre natural está formado por dos isótopos, con un porcentaje de 69.4%, el cobre 63, y de 30.6%, el cobre 65. El más abundante es el primero, el cobre 63, ¿verdad? Con una distribución isotópica, calcule el peso atómico del cobre 65, calcule la masa atómica sabiendo que la masa del cobre es de 64 UMA. Ese ejercicio ustedes lo encuentran en su libro de texto en la página 40 página 42, ejercicio número 11. ¿Lo ubicaron ya? Página 42, ejercicio número 11. Y ahí los hacemos en el libro. Sí, los van haciendo en el libro. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Lo primero, cuando noten este tipo de ejercicio, es que tenemos que colocar los datos. Entonces vamos a escribir los datos de mi ejercicio. Los datos. Primero, estamos hablando de que vamos a encontrar el peso de uno de los isótopos del cobre. Entonces vamos a escribir cómo está formado el cobre.
y vamos a escribir una especie de tabla, miren. Cobre, ¿cuál es el peso del cobre natural? ¿Cuánto nos da el de ejercicio? 64. 64 UMA. ¿Están ahí, jóvenes, o no están? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, miren, el cobre en estado natural con la suma de esos dos isótopos tiene 64 UMA. El cobre, 63, ¿cuál es la masa que tiene? 62.929. Muy bien. Tiene una masa, miren, aquí lo voy a colocar. Tiene una masa de 62.929 UMA. ¿Cuál es el porcentaje de abundancia del cobre 63? 69.4%. ¿Cuánto? 69.4. 69.4. Miren, ese es el porcentaje. Vamos ahora con el cobre 65. Vamos a saber cuánto es la masa que nos dan del cobre 65. El ejercicio. No nos la dan, ¿verdad? Porque es lo que yo voy a buscar. Miren, entonces el peso atómico yo no lo tengo. Esto es lo que voy a buscar. Y me dan el porcentaje. Sí, ¿verdad? ¿Cuánto es el porcentaje del cobre 65? 30.6%. 30.6, miren, eso es lo que me dan. 30.6, entonces esto es lo que yo tengo, miren. Yo tengo siempre que saber que el peso de un átomo siempre va a ser igual a la suma de sus isótopos. Entonces, puedo encontrar el peso de uno de ellos. ¿Qué datos puedo encontrar para el cobre 63? Puedo encontrar el peso atómico porque me dan el porcentaje de abundancia y me dan también la masa nuclídica. Entonces ese es el primer paso. Voy a encontrar el peso atómico del primer isótopo. Vamos a colocar peso atómico del cobre 63. Muy bien. ¿Cuánto es la masa nuclídica del cobre 63? 62.929. 62.929 UMA. Porcentaje de abundancia de este es de 69.4. Muy bien. Entre lo que es 100. ¿Cuánto nos da ahí? ¿Cuánto nos da ahí? 62.929 por 69.4 entre 100. ¿Cuánto les da? Eh, 64.492726. Muy bien. ¿A todos les dio así? Sí. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? 64.492726. No, ahí tiene que A mí haber me un da error. 43.6727. Exacto, ¿verdad? Sí, 43. ¿Cuánto me dan el valor? 43. .672726. 43.67. Lo vamos a dejar con dos cifras significativas acá. 43.67 UMA, ¿verdad? Y aquí ya tenemos el peso atómico de lo que es el cobre 63. Ahora, como nosotros sabemos cuál es el peso, miren, cuál es el peso atómico del cobre 63 y también cuál es el peso atómico de lo que es el cobre en su estado natural,
yo puedo despejar porque lo que necesito encontrar es la masa nucleica de lo que es el cobre 65. Entonces primero necesito encontrar su peso atómico y ese peso atómico yo lo puedo encontrar a partir de esta relación de los isótopos. Entonces vamos a hacer un despeje. El peso del cobre en general, miren, está formado por el cobre 63 más el cobre 65, ¿verdad? Yo necesito encontrar el peso atómico del cobre 65. Entonces lo que voy a hacer es que voy a restar. El peso del cobre en estado natural, ¿cuánto es? 74. 64, ¿verdad? Miren, 64 UMA. Y como lo que yo voy a hacer es restar, porque quiero despejar para cobre 65, le voy a restar el peso del cobre 63, que fue el que encontramos. ¿Cuánto fue? 43.67, jóvenes. Uma. Uma. Muy bien. 67 UMA. 67 UMA, miren. Y aquí yo encuentro lo que es el peso del cobre 65. Definitivamente con ustedes mi lapicito sí se porta mal. Ahí tenemos. ¿Cuánto es 64 menos 43.67? 20.33. 20 puntos. 33. 20.36. ¿Sí? 33. 33. Entonces lo dejamos como 20.3 entonces. Miren. Y ahí yo tengo el peso atómico del cobre 65. ¿Qué me pide el ejercicio? Me está pidiendo cuál es la masa. La masa del cobre 65. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a despejar para la masa nucleica. Aquí me pide es la masa nucleica. Entonces, voy a escribir la fórmula. ¿Cuál es la fórmula de la masa nucleica? Peso. Jóvenes, presten atención. Peso atómico es igual a masa nucleica por porcentaje de abundancia entre 100. Muy bien, peso atómico es igual a la masa nucleica por el porcentaje de abundancia entre 100. Miren, muy bien, yo quiero despejar para lo que es la masa nucleica, porque vamos a encontrar el peso atómico para, en este caso, del cobre 65. Entonces, peso, miren, atómico, usted lo puede abreviar, ¿verdad? Cobre 65, miren, y lo despeja. Despejamos la fórmula y me va a quedar este 100 que está dividiendo, va a pasar a multiplicar, ¿verdad? Y el porcentaje de abundancia que está multiplicando va a pasar a dividir. Muy bien. Y entonces eso es lo que vamos a hacer. Eso va a ser igual a la masa nucleica. A la masa nucleica de ¿quién? Del cobre 65, ¿verdad? Porque es de lo que estamos hablando. Entonces, peso atómico que habíamos encontrado, ¿cuál era? Peso atómico 20.3. ¿Cuánto? 20.3. Muy bien, 20.3. 20.3 UMA, ¿verdad? Vamos con el porcentaje, que sería de 100, y lo dividimos entre lo que es la abundancia. ¿Cuánto es la abundancia del cobre 65? 30.6%. 30.6, miren.
Ahí yo estoy hablando de la masa nucleica del cobre 65. ¿Me dan por favor entonces el total? 66.3398. Muy bien, 20.3 por 100 entre 30.6 les da 66.3398 7928. muy bien, les tiene que dar 66.4 la respuesta. Sí. 66.4 y pues lo medimos y lo medimos en unidades de masa, ¿verdad? Unidades de masa atómica. UMA. Y ese sería el resultado final. ¿Dudas? ¿Preguntas?